Bueno, bienvenidos a todos y a todas para el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, dependiente del CERNAMEC, en convenio con la Municipalidad de Quellón y en mandato del alcalde Cristian Ojeda de Chihuahua como embajador de género. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de acoso callejero y derechos sexuales. Una de las mayores objetivos del programa es empoderar a la mujer físicamente. Y esto significa también entregar la información que haga que la mujer tenga claro cuáles son sus derechos sexuales, cuáles son las cosas que se permiten y cuáles no, y que se posesione informada con su primer territorio, que es su cuerpo. Y eso desde hace un tiempo, gracias a Dios, nace esta inquietud y nace la ley de acoso callejero, en que muchos de los piropos comunes y corrientes que habían y que mucha gente lo daba por naturalizado, nos afectaban, nos herían. Muchas veces nosotros caminamos por la calle y no sentimos que nos ofenden y nos duele el pecho, pero no nos atrevemos a parar de repente a poner en valor nuestros derechos porque no tenemos el conocimiento de ciertos conceptos. Y esa fue la idea, hoy día comenzar a informarnos, a posesionarnos como hombres y como mujeres de los derechos sexuales, y uno de esos es el derecho a que nadie tiene el permiso para faltarme el respeto, para acosarme, para arrinconarme en la calle, para acosarme en las redes, nadie tiene el derecho. Por lo tanto, nosotros quisimos hacer este seminario para primero, como dije, conceptualizar y ubicarnos dentro del contexto que muchas veces nos perdemos. Y para eso creamos y nos contactamos, gracias a Fabiola, que es la encargada de la Oficina de la Mujer, con el Observatorio de Acoso Callejero, y Javiera amablemente nos apañó, como dicen los lolos, en esta tarea para que comencemos a conversar de este tema que todavía acá en Chiloé, Javiera, te cuento que no se sabe mucho. Todavía se validan muchas prácticas, todavía se normalizan muchas prácticas que van contra el género, que van contra el respeto del ser humano. Así que eso, vamos a pedirle a don Claudio, si está por ahí, Miguel. Bienvenida. Mientras se conecta. Paulita, ella es mi colega. Sí, aprovecho de Sí, presentar. Paulita, da las instrucciones. Paula Salgado, soy la profesional de apoyo del programa. Y bueno, mientras esperamos que se pueda conectar don Claudio, ahí viene. La instrucción en realidad en esto es como lo típico. La idea es que las preguntas las dejemos para el final, pero si surgen preguntas entre medio y no quieren que se les olviden, por ejemplo, las pueden ir registrando en el chat. Yo las voy a ir, como entre comillas, guardando para poder hacerlas al final. A ver si se conectó. Ahí está don Claudio. Déjeme cerrar la cortina porque me parece que estoy a contraluz. Sí. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Hola, buenos días. Se escucha bien, don Claudio, tranquilo. Ah, ya, qué bueno. Mire, no sé si puedo saludarlo un poquito. Sí, la idea es esa. Ah, perfecto, ya. Lorena, gracias. Bueno, saludar en realidad en nombre del alcalde, don Cristian Ojeda. Nosotros estamos como anfitriones, digamos, en esta convocatoria del día de hoy, en este importante congreso, donde sé que hay mucha gente de diferentes lugares interesadas en participar y que, la verdad, como le digo, nos pone muy contentos de poder realizarlo. O sea, yo creo que hoy en día estos temas son transversales, son de mucha importancia para cada uno de nosotros, para la gente que muchas veces nos toca dirigir, en cierta forma también la administración, en muchos otros lugares también como empresas, así que en el diario vivir,
como lo dicen, en la calle inclusive, así que para nosotros es una instancia sumamente importante de aprendizaje, donde ojalá toda la gente que esté conectada, ¿cierto?, pueda sacarle el mejor provecho a lo que esto significa. Está hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, obviamente, y vaya por ustedes el saludo de don Cristian Ojeda, alcalde de la comuna de Quellón, y en lo particular también, pues, o sea, saludar al equipo ahí, a Lorena, que en realidad hace los mejores esfuerzos, me consta todo el empeño que le pone, todo el servicio que ella tiene, digamos, para la comunidad, para los jóvenes, que es muy reconocida en nuestra comuna, la quieren demasiado, nuestros adolescentes, siempre convoca muchos jóvenes, así que eso se agradece, porque está en cada uno de ellos, en los establecimientos, inclusive uno como papá le agradece que ella esté cerca de nuestros hijos, porque en realidad me toca casi de manera personal también. Pero más allá de eso, digamos, está el servicio de la comunidad, y muchas de estas instancias son para la comunidad, son para nuestro Quillón y son para toda la gente en realidad que hoy en día está conectada. Así que eso de mi parte, como le digo, agradecer nomás el tremendo esfuerzo que se hace, agradecer a la gente que está conectada, a Lorena, a la persona que va a dictar hoy día este importante seminario, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Muchas gracias por el apoyo y se lo agradecemos Paula y yo. Ya, entonces vamos a lo que nos convoca. Les voy a presentar y dejo con ustedes a Javiera Prieto. Ella es abogada de la Universidad de Chile, es la representante jurídica, es la directora del área jurídica del Observatorio de Acoso Callejero. Se maneja mucho en el tema y le vamos a pedir que se presente. Vamos a trabajar todo lo que es introducir a todos los participantes en lo que es acoso callejero, y vamos a aprovechar la experiencia que tiene Javiera para que aprendamos de ti. Así que Javiera, te dejamos para que tú te presentes y nos instruyas al respecto. Muchas gracias, Lorena. Bueno, hola a todos, les agradezco mucho su presencia. Estoy impresionada con la convocatoria y con el interés que ha presentado este tema en ustedes. Bueno, yo soy codirectora jurídica en el observatorio. Nosotros ahora cambiamos nuestro nombre porque en realidad descubrimos que el acoso es algo transversal en todos los espacios. Entonces nosotros ahora nos llamamos el Observatorio contra el Acoso Chile. Entonces, no solo el foco lo estamos dando en el acoso callejero, sino que también en otros tipos de acoso, como el acoso laboral, el acoso sexual laboral, perdón, el acoso sexual en establecimientos educacionales también, y últimamente hemos estado dedicando al acoso sexual online, que también le dicen ciberacoso. Entonces, yo estoy desde el 2015 en la organización, entonces he pasado varias etapas, y entre medio la promulgación de la ley de acoso, la ley que sanciona el acoso en espacios públicos. Entonces, espero que la charla sea de su gusto, que puedan aprender más, y que en realidad este conocimiento no quede aquí, sino que los lleve a ustedes a ser agentes de cambio, y que lleven este conocimiento a sus comunidades y a sus redes. Entonces voy a empezar a compartir pantalla con la presentación PowerPoint. Ahí está. Ya,
Lo primero que hay que hablar, antes de hablar de acoso callejero, es de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Es la violencia que afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. También se ha conceptualizado como cualquier acto violento o agresión basada en una situación de desigualdad, ¿ya?, de las mujeres, que tenga o que pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad. Tanto se ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Entonces, yo puse algunos tipos de violencia, ¿ya? Como, por ejemplo, los delitos de violación, el delito de abuso sexual, que eso estaría englobando la violencia sexual que sufren las mujeres. También está el acoso sexual, la BIF, que es la violencia intrafamiliar, que puede ser tanto constitutiva de delito como no. Cuando es constitutiva de delito, es competencia de los juzgados de garantía, y generalmente cuando es constitutiva de delito son las amenazas o las lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Cuando no es constitutiva de delito es como la violencia psicológica, y esa es competencia de los tribunales de familia. Pero también se da el caso de que se presente una violencia psicológica reiterada, que eso constituye el delito de maltrato habitual, y eso es competencia de los juzgados de garantía. Generalmente las mujeres llegan a denunciar a tribunales de familia esta violencia psicológica reiterada, y el tribunal de familia se declara incompetente y remite los antecedentes al Ministerio Público para que este proceso se tramite en sede de juzgado de garantía. También tenemos lo que últimamente se ha visibilizado, que es la violencia obstétrica, que es la violencia que sufren las mujeres cuando están embarazadas, y en especial cuando van a dar a luz. Por ejemplo, por nombrarles casos, cuando hay embarazadas adolescentes, ha habido matronas o enfermeras que cuando esta madre ha manifestado su dolor antes de dar a luz, le dicen, pero bueno, ¿no te gustó hacerlo? Ahora aguántate el dolor. Entonces, o también, que en realidad generalmente es aumentar el dolor de la madre, y incluso también se puede dar en casos en que se niegue la posibilidad de practicarse un aborto, si es un aborto en las 3 causales. Entonces eso también constituiría la violencia obstétrica. También cuando se culpabiliza a la madre por no tener el apego necesario al principio, porque no todas las mujeres somos iguales. Entonces, quizás hay algunas madres que quieren lactar y otras que no, o algunas madres que están muy cansadas y quieren dormir. Entonces, si el personal de la salud va y les recrimina eso, también vendría siendo violencia obstétrica, entre muchos otros casos. Y también tenemos la violencia institucional. Perdón. Puse la violencia institucional porque es la violencia que el Estado ejerce sobre las mujeres.
Por ejemplo, cuando el Estado no legisla las grandes diferencias que hay en los precios de las ISAPRES que tenemos las mujeres con respecto a los hombres, se está ejerciendo una violencia institucional. Cuando los sueldos de las mujeres son más bajos que los hombres, proporcionalmente más bajos, generando el mismo ejecutando el mismo trabajo, también hay un tipo de violencia institucional si es que el Estado no toma las cartas para remediar eso. Y también hay muchos problemas para el acceso de las mujeres a la vida laboral o al mercado laboral. Muchas discriminaciones porque nosotras somos las que podemos tener hijos, ¿m? Y nosotras somos las que podemos tener prenatales de hasta 6 meses. Entonces, para los empleadores no es, ¿cómo se llama esto? Rentable. Entonces, pues, muchas veces los empleadores eligen hombres y no las mujeres. Entonces, por ejemplo, en esto último, una de las demandas feministas es que el postnatal de los hombres como de las mujeres sean paritarios, que los hombres puedan acceder a este postnatal al igual que las mujeres, porque también es importante que los hombres puedan generar apego con sus hijos. Y también, por ejemplo, el derecho a la cuna universal, porque puede ser que yo como mujer en mi trabajo no haya sala cuna, pero en el de mi marido sí, y no puedo acceder a esa sala cuna. Entonces, y de ahí muchas otras demandas. Entonces, como les decía, el acoso sexual es un tipo de violencia de género, y después les voy a explicar por qué. Pero tenemos distintos tipos de acoso sexual. Y como les señala, el acoso sexual callejero, que es el que se ejerce en lugares públicos o de libre acceso al público. El educacional, que se ejerce en colegios, jardines infantiles, colegios, instituciones de educación superior como centros de formación técnica, universidades, ¿ya? O institutos. Este acoso educacional puede ser ejercido, siempre son requerimientos de carácter sexual, o puede ser tocaciones también. Pueden ser ejercidos tanto por un superior como entre pares. Si son requerimientos sexuales no consentidos, estaríamos dentro de una hipótesis de acoso sexual. También con el acoso sexual laboral. El acoso sexual laboral puede darse tanto entre pares como superiores. Ahí hay un poco más de regulación, pero no una regulación penal, no se sanciona penalmente este acoso sexual laboral, sino que es una causal de despido sin el goce de indemnización de años de servicio y del aviso previo, ¿ya? Pero estamos regulados porque hay ciertas medidas cautelares en que se puede separar a la persona acosada del acosador, o sea que hay una obligación de separarlos, pero no hay más protección de esa, no hay más protección a la mujer que es acosada sexualmente en un ámbito laboral, de una protección en su denuncia, una protección de posibles hostigamientos también del agresor. Y últimamente, y con el contexto de la pandemia que se ha agudizado,
tenemos el acoso sexual online o ciberacoso, que es más que el grooming es un tipo de acoso sexual online, pero por ejemplo, con el tema de los packs, o muchas parejas o mujeres mandan lo que se llama ahora nudes, y las nudes son fotos desnudas que se las mandan a pinche, andante, pololo, y después él amenaza con difundirlas. Y puede ser de manera extorsiva o no. Entonces, o también derechamente las difunde o las vende como packs. Entonces, los packs son un conjunto de fotos de chiquillas que se sacan la foto con consentimiento, la envían con consentimiento, pero no dan el consentimiento para su difusión. Entonces, eso tampoco está sancionado penalmente, y actualmente hay un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley PAC, que lo presentó la diputada Maite Orsini, en que busca sancionar esta difusión no consentida de imágenes de desnudos. Entonces, se me olvidó en la anterior lámina, que como ven, aquí tenemos violencia. La violación y el abuso sexual se pueden dar tanto en el espacio público como en el espacio privado. El acoso sexual ya vimos que se puede dar en el espacio público, en establecimientos educacionales, en el espacio laboral o incluso en internet. La violencia intrafamiliar se da en el espacio familiar. La violencia obstétrica se da en centros de salud, la violencia institucional la da el Estado. Entonces, por eso se habla que hay un continuo de violencia hacia las mujeres, que las mujeres estamos viviendo violencia toda nuestra vida, porque sales a la calle y te acosan, vas al colegio y te acosan, en la calle o dentro de la familia puedes sufrir violaciones, abuso sexual o incluso violencia intrafamiliar, que si te embarazas puedes sufrir violencia obstétrica, y además hay condiciones de base de desigualdad, que sería la violencia institucional. Entonces, pero ahora ya, con esta pequeña introducción, vamos a hablar de acoso sexual callejero. Y me gustaría poner un video primero. No sé si se ve el video, ¿no? ¿O tengo que compartir otro? No se ve el video. Lo que podrías probar es dejar de compartir, volver a compartir con la pantalla del video o la pantalla completa del computador con todas las ventanas. Ok. Ya, ¿ahí se ve el video? Sí, ahora sí. ¿Y se escucha? No, pero Es que ahí hay otra opción que tengo que... perdón. Aparece una casilla abajito cuando uno comparte pantalla que dice compartir con audio del computador. Abajo. Cuando uno comparte, puedes probar volver a compartir otra vez. Ahí está. Ya.
Si una persona desconocida te hace... Sí, ahí se escucha. Ah, ya. Súper bien. Ahora lo vuelvo a poner entonces. Si una persona desconocida te hace comentarios sexuales, invade tu espacio personal con tocaciones o roces, usa su celular sin tu consentimiento o te obliga a mirar cosas que no quieres ver, eso es acoso sexual callejero y es violencia. Nada lo justifica. Nunca es tu culpa, es culpa de quien agrede. Si esto te pasa, ¿qué hacer? Busca apoyo. Enfréntalo. Saca la voz. Denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros. Convérsalo. Es importante que todos y todas nos unamos para combatir el acoso sexual callejero. Comparte este video. Compartamos los espacios públicos sin violencia. Entonces ahora voy a seguir compartiendo el Power. Ya. Debo decir que todos los dibujos que hay acá los hizo una compañera de nuestra organización. Ya. Entonces, bueno, el acoso sexual callejero, primero debemos establecer un concepto, y este concepto lo elaboramos nosotras, que es toda práctica con connotación sexual implícita o explícita que ocurre en el espacio público entre personas desconocidas y sin consentimiento, las que tienen el potencial de provocar malestar psicosocial. ¿Qué son los conceptos o los elementos claves del acoso sexual callejero? Es que tenga connotación sexual, y la connotación sexual está dada por la sociedad, en realidad. Todos podemos identificar cuando hay una connotación sexual en algo. Entonces, si por una frase verbal, cuando, no sé, te hacen como gestos, se te hacen eso es una connotación sexual explícita, ¿ya? Eh, por ejemplo, esas miradas como al escote, al trasero, hay una connotación sexual implícita que como les digo, es de sentido común establecer cuando hay una connotación sexual en un acto. Tienen que ocurrir en espacio público o de libre acceso al público. ¿Por qué es importante la distinción? Porque el espacio público es la calle, pero también hay espacios de libre acceso al público, como por ejemplo un estadio, como también porque yo pago mi entrada y entro al estadio, no hay problema. Cuando entro a un bus de la locomoción colectiva, es un libre acceso al público. En el caso de Santiago, el metro también es un espacio de libre acceso al público. En las tiendas también uno puede entrar y no libremente. Entonces, también estarían dentro de este concepto de libre acceso al público para poder tornar la conducta como acoso sexual callejero. Lo de las personas desconocidas, pueden ser desconocidas, pero también pueden ser conocidas, como no sé, si yo paso siempre por el mismo lugar donde hay un kiosco y el señor del kiosco me grita cosas.
o me efectúo una tocación. Entonces, a este señor yo lo conozco porque paso todos los días ahí, por ahí, pero no tengo una relación en realidad. Y obviamente sin consentimiento. Hay muchas maneras de expresar que yo no consiento un acto, entonces, por el solo hecho de demostrar rechazo, no es necesario solamente decir que no, pero el mostrar rechazo, alejarse, entonces, porque ya vamos a ver que una de las hipótesis de acoso sexual callejero es un acercamiento intimidante. Entonces, si yo me alejo, no estoy dando mi consentimiento. No tengo que decir que no, no más. Y que tienen el potencial de provocar malestar psicosocial es que, bueno, vamos a ver que el acoso callejero produce distintos efectos en las víctimas y, por ejemplo, como a niveles de estrés postraumático. ¿Cuáles son las acciones que constituyen el acoso sexual callejero? Las tocaciones, roces y presión de los genitales contra el cuerpo de la víctima. Las grabaciones o toma de fotografías en las partes íntimas, de sus partes íntimas o genitales, sin su consentimiento. El exhibicionismo y la masturbación en público. La persecución o arrinconamiento, de lo que les hablaba antes, como el acercamiento intimidante. Y los comentarios con connotación sexual explícita, que es lo que mal llamamos piropo. ¿Por qué mal llamamos piropo? Porque el piropo es algo lindo, algo que yo recibo, que no es unidireccional, sino que yo lo acepto. Entonces, si tú me dices, oye, te ves linda con el pañuelo que te pusiste hoy, no sería un acoso, pero claro, sí, también depende del tono, pero eso como entre compañeros, oye, que te quedaron bien esos aros, eso no es acoso, no, pero así como, oye, que te veis rica con el pañuelo, ahí ya, ahí cambiaríamos, ¿ya? ¿Por qué el acoso es violencia de género? ¿Ya? Entonces, ¿por qué refleja en el espacio público la desigualdad que hay entre hombres y mujeres a través del abuso sexual? Aquí yo siempre hago una diferencia, que cuando una mujer sale a la calle, tiene miedo de 3 cosas: de que la maten, de que le roben y de que la violen. En cambio, los hombres, cuando salen a la calle, tienen miedo a que los maten y que los roben. ¿Mm? Entonces también, y obviamente también tenemos miedo a sufrir acoso sexual callejero. En ese momento, obviamente, mucho tiempo no se hablaba, no se decían las cosas como son. El acoso sexual callejero, por ejemplo, que de tocaciones, roces, el que tiene contacto con el cuerpo de la víctima, es un abuso sexual. Y la legislación no lo reconocía como tal. Las acciones buscan denigrar, humillar o avergonzar a la persona que lo recibe. De hecho, el acoso sexual callejero no responde tanto a una necesidad sexual del agresor, sino que es un ejercicio de poder.
y produce distintos efectos en la víctima, como la vergüenza, cambios de conducta y patrones. Por ejemplo, si a mí me acosaron usando una determinada falda, yo no vuelvo a usar más esa falda. Hemos tenido víctimas que si las acosaron en una esquina determinada, se dan vuelta a toda la manzana para esquivar esa esquina. Porque tienen miedo y quedan con este estrés postraumático que es propio de otros delitos sexuales, como el abuso sexual o como me atrevería a decir, una violación. ¿Mm? Este es un testimonio que nos llegó a nuestra página y después vamos a verlo. Y dice que el peor acoso lo sufrí en mi etapa escolar usando jumper. ¿Mm? Con respecto a la ocurrencia y la frecuencia, el acoso sexual en espacio público es un tipo de violencia que sufre la mayoría de la población. Aquí podemos ver que alrededor del 90% de las personas jóvenes han sufrido acoso callejero, pero el 15,89% lo ha sufrido algunas veces al año, el 28,81% lo ha sufrido algunas veces al mes, el 26,82% lo ha sufrido algunas veces a la semana y el 16,56% lo sufre una o más veces al día. ¿Mm? Con respecto a los adultos, el 28,43% lo ha sufrido algunas veces al año, el 20,30% lo ha sufrido algunas veces al mes, el 18,02% lo ha sufrido algunas veces a la semana y el 5,58% lo sufre una o más veces al día. Y con respecto a los adultos mayores, el 36,71% lo ha sufrido algunas veces al año, el 7,59% lo ha sufrido algunas veces al mes, el 3,80% lo ha sufrido algunas veces a la semana. Con esto podemos además señalar que no hay rango etario. Primero, las mujeres jóvenes son las que más sufren acoso callejero, ¿ya? Pero el acoso callejero está presente durante todas sus vidas, porque hasta las adultas mayores han señalado que lo han sufrido algunas veces al mes, por ejemplo, o algunas veces a la semana. Las mujeres jóvenes, una de cada 5, por lo menos, lo ha sufrido una vez al día. Una de cada 2, por lo menos, lo ha sufrido una vez una o más veces a la semana. Y 4 de cada 5, por lo menos una vez al mes. Entonces son cifras alarmantes, muy alarmantes. El comienzo promedio del acoso, ojo que es promedio, porque nosotros hemos habilitado mails para denuncias, para testimonios, y hemos tenido testimonios de niñas de 10 años que han sufrido acoso sexual callejero. Entonces, como promedio de inicio de este acoso sexual callejero son los 12 años. Entonces, nosotros sacamos una progresión de que si es que
esta niña de 12 años llega a los 25, si por lo menos una vez a la semana ha recibido algún tipo de acoso sexual callejero, a los 25 años ya ha recibido 600 eventos de acoso sexual callejero. Y si por lo menos una vez al día sufre este acoso sexual callejero, va a sufrir más de 4.000 casos de acoso callejero, que es una cifra pero terrible. Y aquí voy a hablar sobre los tipos de acoso, como la ocurrencia en los tipos de acoso. Entonces, el acoso verbal y no verbal, 4 de cada 5 mujeres han señalado que lo han sufrido, que son los mal llamados piropos. El acoso físico, que es las tocaciones, los roces, la presión de genitales contra el cuerpo de la víctima, 3 de cada 5 mujeres lo han sufrido. El registro audiovisual, que bueno, aquí se da mucho, que en el metro hay personas que con su celular lo ponen debajo de en la entrepierna de generalmente escolares y graban sus genitales. Entonces, esto no se da tanto porque 1 de cada 10 personas lo han sufrido. Pero también lo hemos visto en buses de la locomoción colectiva. Y para nosotros, el acoso sexual grave, que es la persecución, el exhibicionismo y la masturbación en público, lo ha sufrido 1 de cada 4 mujeres. Ahí quiero darles como la evolución jurídica que ha tenido el acoso sexual callejero. Lo primero es la normalización. Durante años, décadas, el acoso sexual callejero era normal. Era incluso culpa de la víctima. ¿Por qué saliste con esa falda? ¿Por qué te pusiste esa ropa? ¿Por qué caminaste por esa calle? Incluso habían como trucos de la abuelita para prevenir, o sea, sí, como para prevenir el acoso sexual callejero y que señalaban que ellas andaban con un alfiler de gancho para que en el bus los hombres no se les frotaran en el hombro. Entonces ahí tenía el alfiler de gancho para que los hombres se pincharan y no se frotaran. También siempre es como, vas a ir a tal lado, entonces cámbiate de ropa porque te van a agarrar. Entonces siempre éramos nosotras las llamadas a prevenir este acoso sexual callejero, más que los hombres a no hacerlo. También es importante señalar que la violencia de género, también establecemos que es violencia de género el acoso sexual callejero, porque no solo son más las mujeres las que lo sufren, sino que más hombres lo que lo efectúan. Porque también tenemos datos de hombres que han sufrido acoso sexual callejero, pero la mayoría de las veces
el acoso sexual callejero ha sido ejercido por otros hombres. Entonces, tenemos esta normalización que fue por muchos años, décadas, en que, por ejemplo, si alguna, voy a dar el término coloquial, si alguna le agarraban el poto, una pasaba el mal rato, sufría, pero no había nada más, no teníamos ningún instrumento legal tampoco. Luego pasamos a la etapa de la visibilización y la normalización. Y ahí yo puse una, ¿cómo se llama esto? Una flechita como en OCAC. Porque, voy a pasar la página, porque ahí nace el Observatorio contra el Acoso Callejero, a finales del 2013. Un grupo de amigas empiezan a hablar de que les molesta mucho que cada vez que salían o las agarraran o las piropearan, y que en realidad no podían podían ejercer el espacio público tranquilas, no podían caminar tranquilas por la calle, y que eso no era justo. Entonces, esta fue la primera intervención que hicieron, en que se pararon en la calle y se sacaron una foto y con ciertos mensajes. Mi escote no es una invitación a acostarme, yo me he visto para mí, no para ti, porque muchos hombres era como, ay, pero claro, agarraban el poto o las mamas, y era como, bueno, pero si ¿por qué andáis vestida así? Como que te la andáis buscando. Que use el espacio público no quiere decir que mi cuerpo también lo sea, y que quieren déjame caminar por la calle tranquila. Entonces, luego de varios años, pudimos empezar a problematizar este asunto y empezar a generar conciencia sobre, oye, esto que haces, esto del piropo, es violencia, es acoso verbal, no nos gusta. Esto que haces, de hacerte ocasiones, no es normal, no está bien. ¿Mm? Entonces, problematizamos el problema. Oh, perdón, disculpe pero problematizamos el asunto. Y visibilizamos, porque visibilizamos la molestia y la injusticia, y que además la carencia de tipos penales y de herramientas jurídicas para poder repeler el asunto o sancionar el asunto. Entonces, el OCAC se funda a fines del año 2013. El año 2015 presentamos un proyecto de ley que establecía normas para sancionar el acoso en espacios públicos, y además establecía un programa, como pusimos en un artículo un programa como que se pudiera condenar una pena accesoria de charlas de concientización sobre el acoso. Pero
nuestra Constitución establece que los proyectos de ley que son presentados por moción parlamentaria no pueden, ¿cómo se llama esto? No pueden disponer de presupuesto público. Entonces, ese artículo de nuestras charlas de concientización se nos fue por la borda. y claro, y eso, por una de esas razones es necesario también cambiar la Constitución. Porque la idea del Observatorio contra el Acoso Callejero no era solo sancionar y meter a acosadores a la cárcel, sino que era y es educar. Y por eso mismo también hacemos charlas en colegios, y así educamos a las próximas generaciones también en el respeto, ya en que estas conductas están mal. Entonces, y siempre ha sido nuestra idea que la educación es primero, y de hecho siempre apelamos a que el gobierno estableciera políticas públicas de prevención y educación sobre acoso sexual callejero. Nos fue pésimo. Entonces, por eso presentamos el proyecto de ley y dijimos ya, con el proyecto de ley, si es que se aprueba, ahí vamos a poder ejercer presión para las políticas públicas. Con esta visibilización que dimos y la problematización del acoso callejero que nosotros presentamos, la Fiscalía empezó a pensar en soluciones intermedias, así como, es verdad, hay un vacío legal, no está tipificado el acoso callejero, pero hagamos algo con respecto a las tocaciones. Entonces, estas soluciones intermedias fue que empezaron a aplicar el delito de ofensas al pudor y las buenas costumbres, que está en el artículo 373 del Código Penal. Y el delito de abuso sexual, pero solamente en el caso que las tocaciones hayan sido efectuadas a una víctima menor de 14 años. Puesto que solamente ¿cómo se llama esto? El artículo 366 señala que hay que hacer una acción sexual distinta del acceso carnal, y en el caso, es complicado explicar esto, pero en el caso de las mayores de 14 años, tiene que cumplir con las hipótesis comisivas de los delitos de violación o de estupro, ¿ya? Por ejemplo, el uso de fuerza o intimidación, la incapacidad de poner resistencia, hallarse la víctima privada de sentido. En cambio, para las menores de 14 años, no se le exigían esos requisitos. Entonces, se podía formalizar por el delito de abuso sexual. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? Claro, tenemos cubiertas a las víctimas menores de 14 años, pero las víctimas mayores de 14 años, nada. Teníamos este delito de ofensa al pudor y las buenas costumbres. Pero ¿por qué para nosotros no era una solución este delito de ofensas al pudor y las buenas costumbres? Es porque es un tipo penal como residual dentro de los delitos sexuales.
además, puse ahí, ¿qué es una ofensa al pudor y las buenas costumbres? Porque no está definido en el código. No, y además ha cambiado, ha permeado este concepto de ofensa al pudor y las buenas costumbres según cambia la sociedad. Entonces, por ejemplo, en algún momento, no sé, darse un beso en el espacio público era una ofensa al pudor. Que las mujeres usaran falda era una ofensa al pudor. Después, luego, hubo un caso en que una pareja homosexual se dio un beso en la calle y una persona los denunció y hubo hasta una condena por un beso homosexual en la calle. Entonces, en el derecho penal hay un principio que se llama el principio de legalidad. Y el principio de legalidad establece que los tipos penales o los delitos deben tener descritas las conductas. Para que yo, como persona natural, ciudadana como de Chile, pueda saber qué no hacer para abstenerme de cometer delitos. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, qué es una ofensa al pudor como por autonomía? Hacer pipí en la calle. Entonces, ok, estamos asimilando que me agarraron una mama o me agarraron el trasero violentándome sexualmente, y eso va a tener la misma pena que la persona que hizo pipí en la calle. Entonces, era tremendamente injusto. Como les decía, es un delito discriminatorio y es abusivo, porque no sabemos a qué atenernos, no hay una conducta determinada. Y es un delito tan viejo que fue creado junto con el Código Penal en el año 1874. Entonces, y han habido varias iniciativas para derogarlo. Una de ellas, me acuerdo, que es la del móvil, del móvil H. Y justo respondiendo a esta condena del beso de una pareja homosexual en la calle. Y por último, nosotros postulamos que los delitos de acoso sexual callejero, las conductas de acoso que constituyen acoso sexual callejero, son conductas que transgreden un bien jurídico que se llama la libertad o la indemnidad sexual. Y la ofensa al pudor es justamente el bien jurídico que protege, es la moralidad pública. Entonces, ¿qué nos está diciendo la legislación? Es como, oh, qué feo que la gente haya tenido que ver cómo te tocaban el trasero. ¿Mm? Entonces, en este delito de ofensa al pudor no hay víctima. La víctima es la sociedad toda, que tuvo que ver este evento. ¿Mm? Luego, bueno, nosotros presentamos este proyecto de ley y tenemos la ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos, la ley 21.153, en el que nosotros hicimos seguimiento legislativo, fue
fue un esfuerzo tremendo convencer a diputados, a senadores que apoyaran nuestro proyecto, y finalmente se presenta por un grupo de diputados y diputadas de distintas bancadas, porque me acuerdo que firmó Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson, Boric, Marcela Sabat, Yasna Proboste, entre otros. Entonces, contiene 3 artículos que reforman el Código Penal, agrega 2 nuevos delitos y modifica el delito de abuso sexual, estableciendo un tercer inciso, o sea, lo amplía. ¿Ya? Y es promulgada el 3 de mayo del 2019. Entonces ya tenemos más de un año de que la ley está en rigor. Está vigente, dijo. Les pegué los artículos, pero se los voy a ir explicando, ¿ya? Y se los voy a ir, ¿cómo se llama? Traduciendo, ¿ya? Entonces, el primero de los delitos es el que está establecido en el artículo 161C, que es la captación de un registro audiovisual del cuerpo de otra persona. Entonces, que ¿cómo se llama esto? De forma más coloquial, es la captación de las imágenes de las entrepiernas o de los escotes, que entonces nosotros hablamos de genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines sexuales y sin contar con su consentimiento. Entonces, nosotros hablamos de genitales y otra parte íntima porque no todos son contestes en establecer que las mamas son genitales. Entonces, la idea es que la foto tiene que ser a los genitales o a las mamas, derechamente. Cuando le sacan, desgraciadamente, si sacan fotos del cuerpo, de cuerpo entero, no entraría dentro de este delito. Y se nota los fines sexuales, si hay un acercamiento claramente a mis mamas, o si meten debajo de la falda el celular. La pena es una pena compuesta, porque es una pena de presidio menor en grado mínimo, que eso va dentro de los 60 a los 540 días de cárcel, y una multa de 5 a 10 UTM, que son 241.500 a 483.000 aproximadamente. Entonces, este delito, además de castigar al que capta o filma o fotografía, también castiga al que difunde esas imágenes. Entonces, y el que difunde va a tener la misma pena, que es de 60 a 540 días, y el doble de la multa del que capta, del que hace la filmación, o sea, de 10 a 20 UTM. Pero si la misma persona es la que capta y difunde, se agrava el delito. Entonces, además no ven que teníamos una pena de 60 a 540 días, bueno, ahora va a ser una pena de presidio menor que puede ser de 60 a 540, y el otro tramo, que es el mínimo, el medio, que es de 541 a 3 años. Entonces la pena sería entre 60 días a 3 años.
más una multa muy cuantiosa de 20 a 30 UTM, que puede ser entre los 966.000 a 1.449.000 aproximadamente. Este fue nuestro caballito de batalla, que fue lo de las, las tocas, son los agarrones, las tocaciones, los roces y la presión contra el cuerpo de la víctima. Este es el artículo que los sanciona, que es el artículo 366, inciso final, ¿ya? Y que les puse aquí, el que abusivamente realizar una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de 14 años, esa es la introducción del artículo, es el primer inciso. Y lo que agregamos nosotros es que se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, 60 días a 3 años, cuando el abuso consistiere en el empleo de sorpresa. Y nosotros, el acoso sexual callejero, generalmente hay empleo de sorpresa, porque la víctima no lo puede prever. Viene una persona, le agarra su trasero y se va. O viene una persona y presiona sus genitales y ella tampoco, nunca se dio cuenta, nunca pensó que esto iba a pasar. Entonces, por eso creemos que es como que se asimila como al robo por sorpresa. Entonces uno está como con el celular y viene alguien y te lo arrebata, y tú nunca pensaste en que te iban a robar. Y también agregamos que otra maniobra que no suponga el consentimiento de la víctima, ¿ya? Y siempre que ésta sea mayor de 14 años, porque como ya vimos, las y los menores de 14 años, si hay tocaciones, están protegidos por el delito de abuso sexual. Entonces, como les señalaba, es que hay 2 nuevas hipótesis de abuso sexual. Y este es largo, pero los 2 anteriores son delitos, tienen pena de simple delito. En cambio tiene pena de falta. ¿Ya? Y este es el artículo que, además de tipificar estas conductas que nosotros consideramos graves de acoso sexual callejero, además castiga el acoso sexual verbal. Entonces, primero, este artículo habla de que comete acoso sexual la persona que en lugares públicos o de acceso al público realice actos de significación sexual, como lo que yo hablaba al principio de la connotación sexual, que se entiende, que es explícita, ¿ya? Capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, sin el consentimiento de la víctima. Creemos que con esas 3 nosotros podíamos englobar todos los sentimientos que produce el acoso sexual en una víctima, porque puede producir vergüenza, y eso caería en la categoría de humillante. Puede producir hostilidad, claramente, o
puede producir intimidación. Hay muchas víctimas que se paralizan después de haber sufrido acoso sexual callejero. ¿Ya? Y bueno, esta figura está planteada como residual, ¿por qué? Porque dice que se va a aplicar siempre que no haya un delito que tenga mayor pena. Entonces, por ejemplo, en el caso del exhibicionismo, todavía se podría aplicar el delito de ofensas al pudor. Entonces, como les decía, hace la distinción de las conductas. En el número 1 habla de actos de carácter verbal o por medio de gestos. Obviamente los gestos, los besos, cuando te tiran besos, cuando oh, no, hay de todo. La multa es de 1 a 3 UTM. Y esta pena va acorde a lo que se reglamentó en varias ordenanzas de acoso callejero. Eso también me faltó decir, que en realidad antes de la ley, como la ley se demoró tanto, yo les decía que fue promulgada el 2019, nosotros la presentamos en 2015, entonces fueron 4 años de trabajo legislativo. Y entre medio también exploramos con municipalidades para que se pudiera regular en ordenanzas, y varias municipalidades, me acuerdo que la primera fue Recoleta, ¿cómo se llama esto? Promulgaron ordenanzas contra el acoso sexual callejero, y lo establecían por medio de multas. Ya, y la última es las conductas que nosotros señalábamos como más graves, como los acercamientos, las persecuciones, los actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. Y ahí tiene una pena corporal que es de prisión en su grado medio máximo, que es de 21 a 60 días de cárcel, y una multa de 5 a 10 UTM. ¿Ya? Esto, como les decía, esto es una pena de falta, no es, no quedó con una gravedad tan grave como lo es el abuso sexual por sorpresa, que son las tocaciones, y la captación de imágenes. ¿Qué podemos aconsejar a las víctimas que sufren acoso sexual callejero? En realidad, y también cuando uno lo sufre. En el video se hablaba de alza la voz. Eso hay que tomarlo con, nosotros los abogados decimos beneficio de inventario, pero hay que tomarlo con cuidado, porque, por ejemplo, le exige respeto, siempre cuidando tu seguridad. Si yo estoy en un espacio público en que veo que hay más personas a mi alrededor, me puedo dar vuelta y decirle de lo que sea. Y decirle, te voy a denunciar. Y pedir ayuda para que la gente retenga a este agresor, o en espera de carabinero, o para que te ayude con contención emocional también, que es muy importante, porque lo que te ocurrió fue un delito sexual. Entonces, nosotros también siempre llamamos a hacer la denuncia,
porque quizás, o sea, generalmente el agresor que efectúa acoso sexual callejero es alguien que siempre lo está haciendo. Entonces, entre más denuncias tenga, quizás no llegan a nada, pero en algún momento la fiscalía va a ver, oh, este tipo tiene 1000 denuncias. Entonces, y ahí quizás va a ponerle más pino a la investigación, o quizás cruzar casos. Entonces también recomendamos juntar la mayor cantidad de pruebas posible, ¿ya? Y lo más importante, porque muchas víctimas que nos han escrito dicen que no les cuentan a los papás porque tienen miedo a que no los dejen salir, porque, no sé, estaba caminando en la noche y ahí ocurrió el acoso sexual callejero, entonces que no la van a dejar salir nunca más a fiestas, o, o que no sé, no la van a le van a decir que se vista distinto, la van a recriminar. Entonces, para nosotros es muy importante, y es como, y bueno, muchas asistentes que son de centros de la mujer, que lo más importante es tener redes, y, y así, y conversándolo con la familia, ahí se forma una red, porque yo, por ejemplo, el otro día asesoré un caso de acoso sexual callejero en que grabaron a una chiquilla de 14 años, y la niña tenía miedo de salir de su casa, no quería salir porque podía encontrarse con el acosador, eh, y, y entonces yo y hablé con su mamá. Ella menos mal le dijo a su mamá, porque de hecho su mamá estaba, cuando el tipo la grabó, eh, la mamá estaba lejos, pero porque estaba comprando algo, me acuerdo. Pero llegó y detuvieron al tipo, entonces la mamá supo, entonces la mamá pudo darle la contención emocional y pudo estar con ella en la denuncia, y bueno, yo le decía a la mamá, señora, usted no puede, usted ayúdela, quizás las primeras semanas acompáñela al paradero, trate de que otras personas de la familia la acompañen para que vuelva a sentir seguridad en el espacio público. Y eso no lo logramos si no tenemos redes. ¿Mm? Como les decía, es muy importante hacer la denuncia. ¿Y en dónde la podemos hacer? En Carabineros, en la PDI, en la Fiscalía o incluso en tribunales. La Fiscalía, de hecho, ha establecido una forma de denuncia online. Entonces, no es necesario ir a Carabineros a denunciar. Pero en el caso que vaya a Carabineros o a la PDI, es muy importante ir acompañada. Yo siempre lo recomiendo, porque las denuncias, uno puede estar fácil 1 hora o 2 horas entre que uno espera para hacer la denuncia y entre toda la toma de declaración y actas que tiene que firmar. Entonces, ojalá ir con algún amigo o con algún familiar. Siempre fijarse en el nombre del policía que tomó tu denuncia, ¿ya?
Y es muy importante recordar, y también para poder decirlo en la denuncia, la fecha y hora del hecho, relatar detalladamente el hecho, tratar de dar las mayores características físicas del agresor, aportar todos los medios de prueba que tengas, porque hay muchas víctimas que graban cuando el tipo las está persiguiendo, o que alguien grabó cuando justo le agarraron al tercero. Entonces uno puede conseguirse esa grabación y aportar todos esos medios de prueba que tenga. Carabineros no los va a recibir probablemente, pero sí que conste en el parte de que hay videos, ¿ya? Entonces, porque ese parte se va a ir a la fiscalía y la fiscalía va a decir, oh, hay videos, no voy a archivar, voy a pedir los videos antes de ver si archivo la investigación. ¿Mm? Entonces, videos, fotos o grabaciones. Y en tu relato, señalar si hay testigos. Entonces, yo sé que es un momento en que muchas veces uno se queda parada, choqueada, pero en el caso que no lo hayas hecho, y si hay alguien que te ayudó y te dijo, yo vi, ay, por favor, dame tu nombre y tu teléfono para ofrecerte como testigo. Entonces, y dar los datos de ese testigo en la denuncia para que quede en el parte, y señalar si había cámaras de seguridad municipales o particulares, y dónde estaba ubicada esa cámara. Así como, no, había una cámara que grababa y estaba en el local Juanita. Esto nosotros lo recomendábamos mucho antes de que se promulgara la ley, porque a muchas víctimas no les tomaban las denuncias diciéndole que no era delito. Ahora debería pasar menos, pero igualmente es importante señalar que si no quieren tomar tu denuncia, hay que exigir hablar con el superior jerárquico. ¿Ya? Entonces, es como si te dicen, no, es que no le voy a tomar la denuncia porque esto no es delito. Ya, déjame hablar con tu superior. Y ahí, generalmente los superiores tienen más criterio. Y anota el nombre y el número de placa del policía que no te quiso recibir la denuncia, porque es su deber, está faltando a un deber de las policías, que es justamente recibir las denuncias del público. Entonces uno podría denunciarlos en Fiscalía Militar. Es tu derecho, de hecho, es tu derecho constitucional que reciban tu denuncia. Señalarles que el acoso callejero es delito. Y de hecho hay códigos para las denuncias. Entonces, si no te quieren recibir ¿cómo se llama esto? La denuncia, el código 631, uno puede decirle, ¿sabes qué? El código 638 es el de la captación de imágenes. El código 639 es el de abuso sexual por sorpresa. Y el código 640 es el del acoso verbal y los otros comportamientos graves como los acercamientos, arrinconamientos, persecuciones, exhibicionismo, masturbación. Entonces, y siempre, bueno, también siempre las policías tienen, porque
porque siempre se escudaban, es que no hay código, no te puedo recibir la denuncia. Entonces, siempre uno puede hacer una denuncia y que te la tomen como otros hechos, porque el, el personal policial no es el que determina si a ti te ocurrió un delito, es la fiscalía. Entonces, si te toman la denuncia por otros hechos, esa denuncia igualmente va a ir a fiscalía, y en fiscalía van a determinar si lo que te ocurrió a ti fue un delito o no. Y lo más importante es que se hace una denuncia, no una constancia, porque yo también he visto a carabineros que dicen, ya, le voy a tomar la constancia. No, 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 no. Usted me toma una denuncia. ¿Qué hacemos cuando somos testigos de un acoso sexual callejero? Bueno, primero, apoyar a la víctima, ¿ya? Porque va a sentirse muy vulnerada, probablemente va a estar choqueada o paralizada. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, eh, así como, oye, necesitas que llame a tu mamá, o te doy un pañuelito si es que está llorando, eh, o un dulce, no sé, o le traigo un café o lo que sea. La idea es entregarle contención. Entonces, bueno, como les decía, veo que hay muchas personas que son de la OPD, que son del Centro de la Mujer, entonces herramientas de primera acogida tienen. ¿Mm? Entonces, la idea es motivarla para que haga la denuncia. Y si es posible, acompañarla a denunciar. ¿Mm? Entonces, y por último, bueno, nosotros tenemos habilitado un correo en el que nos pueden escribir y nosotros les asesoramos para que, como asesorarlas sobre qué les ocurrió y cómo hacer la denuncia, que es el correo denuncias@ocac.cl. Y eso, muchas gracias. Espero que haya sido educativo para ustedes, que les haya servido, y que el conocimiento, como les decía antes, no se quede acá, y que puedan compartirlo con su comunidad, con sus redes. Y bueno, cualquier cosa también nos pueden preguntar. Sí. Muchísimas gracias, de verdad que la presentación fue súper clara y a todos nos sirve mucho poder tener esta información porque probablemente creo que por las caras que veía de repente, a muchas nos ha pasado que hemos tenido que ir a hacer denuncia o acompañar a hacer denuncia y esta información es súper importante porque nos sirve un poco para ser mucho más eficientes, mucho más efectivas en las denuncias, acompañar, que no se sientan solas las personas que denuncian, las víctimas, y que realmente nosotros empecemos a trabajar por erradicar el acoso callejero en nuestras comunas, no importa dónde estemos en realidad. Eh, Así que muchas gracias. Hay un par de preguntas que vi aquí hace un rato. Tenía unas de Francisco Vázquez. No sé si, a ver, la primera pregunta dice si tiene estadísticas de las denuncias que llegan a tener alguna pena judicial y si más allá de la justicia penal hay un seguimiento en cuanto a justicia social. Se refiere a que una persona que genera abuso en base a su posición de poder, si hay un seguimiento o una prohibición para que dicha persona tenga como, no sé, me imagino como un castigo social para que pierda dicha posición. O sea, primero no hemos tenido estadísticas sobre... sé que ha habido muchos detenidos,
Hay varios detenidos por abuso sexual por sorpresa, por la captación de imágenes. Todavía, como los procesos son largos, no hemos tenido información sobre qué pasa finalmente con esos procesos, pero para nosotros que el agresor ya pase a control de detención, es como importantísimo. Entonces, y que se formalice también. Entonces, el, el, el seguimiento, desgraciadamente el seguimiento, una prohibición, eso no se da, como no tenemos condena, todavía no sabemos si, por ejemplo, el de abuso sexual por sorpresa, yo creo que debería entrar al catálogo de delitos sexuales que uno revisa no sé, para el transportista escolar o para contratar profesores. Entonces, sí, con respecto a ese sí, pero los otros no entran dentro de los delitos sexuales. Y tampoco, bueno, ¿para qué vamos a mentir? La justicia penal chilena no hace ningún seguimiento nunca a nada. No, 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 como les decía, podría darse esa prohibición que les señalé, pero, por ejemplo, no hay penas sustitutivas o alternativas de que él vaya a terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos mal. Ya. Y tenía otra por aquí, que me apareció hace un rato, que la hacía No sé María si, Victoria Sepúlveda. no sé si quedó claro o si Sí. respondí bien, Sí. estás satisfecho con la respuesta. No sé si Francisco seguía por ahí, pero había otra pregunta. Decía, ¿Ya? ¿Carabineros recibe alguna capacitación respecto a la recepción de denuncias de este tipo? Y María Victoria dice que lo pregunta porque ha conocido casos donde la forma de abordar a la víctima no es la apropiada. Sí, nosotros, o sea, sí, no recibe capacitación. Eh, Nosotros estuvimos trabajando junto al Ministerio de la Mujer para poder capacitar a las policías en la recepción de denuncias, porque esto no solo ocurre con el acoso sexual callejero, sino que ocurre con violencia intrafamiliar, ocurre con violación, ocurre con abuso sexual. Entonces, ocurre que hay revictimización en todo tipo de delitos sexuales y contra las mujeres. Entonces, eh, se supone que se hacen capacitaciones en derechos humanos que en realidad, no sé, yo creo que entran por acá, salen por allá. No, no, eh, y sí, nosotros hemos tenido varios casos, como les decía, que no les querían recibir las denuncias, que le decían, pero si tú andabas con falda, pero si tú andabas en la noche. Entonces, eh, desgraciadamente el trabajo con el Ministerio de la Mujer no prosperó. Entonces, probablemente no se ha hecho ninguna capacitación a carabineros, especialmente a carabineros, porque la PDI tiene más tacto para recibir denuncias. Entonces, cuando nosotros nos preguntan dónde hacemos las denuncias, generalmente los mandamos a la PDI y en especial a la Brigada de Delitos Sexuales. Pero sí, desgraciadamente no, con casos también de violencia intrafamiliar en que, pero señora, si fue su culpa, si usted le gritó, entonces, ¿cómo creyó que no le iban a pegar? ¿Mm? No sé si María Victoria. Paulita, Dígame, Lore.
Hay una consulta de José Luis Tapia, dice, creo que hay que diferenciar entre cumplido y piropo. Claro, es distinto, como les decía. Bueno, primero, probablemente ninguna mujer que un tipo le diga, y sin un tono así asqueroso, que le diga, uy, no sé, se cayeron los angelitos del cielo, probablemente ninguna mujer va a denunciar eso, aunque es ahí faltaría como el componente de la connotación sexual, ¿ya? Entonces, pero eso como, hay otro que es como, se cayó el envoltorio que te envuelve bombón, ahí yo creo que hay una connotación sexual. Entonces, generalmente el cumplido uno lo hace a personas conocidas, ¿ya? Y el acoso sexual callejero se hace en la calle a personas desconocidas. Y también, ¿por qué yo tendría que andar haciendo cumplidos a desconocidos en la calle? No, o sea, por eso, no, pero sí, como les digo, obviamente cuando una mujer se sienta violentada, va a hacer la denuncia. No sé si alguien más tiene consulta. Yo quiero hacer una consulta, más que consulta, una reflexión que la Lorena sabe, que hace ya 2 años atrás, ya no me acuerdo cuánto, hubo un problema de acoso sexual laboral dentro del municipio y se me pidió confeccionar un protocolo, que lo hicimos junto con Lorena. Cuando yo fui a presentarlo a la sala del consejo, donde estaban los concejales con el alcalde, para que lo aprobaran, uno de los concejales, yo no tengo ningún reparo en dar su nombre, don Belisario Vera, planteó de que cómo era posible que él no iba a poder ser capaz de mirar un escote en una mujer, que ahora uno iba a tener que andar tapado por la calle porque ya estábamos como demasiado extremistas. Entonces yo le dije que si yo me pongo un escote o una falda o ando desnuda en la calle o donde yo quiera, él no tiene ni un derecho de venir a acosarme o a poner su vista sobre mi pechuga. Y a él le pareció que era una estupidez. Indignado se paró y dijo, yo no apruebo ninguna de estas cosas, se paró y se fue. Entonces, aquí viene este comentario que hago, esta reflexión, es que se nos vienen las elecciones municipales, de gobernadores, un montón de campañas que vienen, de elecciones, y donde creo que es importante que los candidatos, candidatas, tengan claro algunos conceptos, algunas cosas que no deben ser. Porque si lo hace una autoridad en una comuna como Quillón, lo deben estar haciendo en cualquier otra comuna. ¿Y qué pasa con las mujeres en las islas, en el campo, que no tienen el conocimiento que tenemos nosotras, que a veces también a nosotras nos ha pasado, que dicen que uno se pone grave con el tema del acoso, que somos extremistas, así como que ya, como, oye, ni un extraño puede venir a decirme nada porque no lo conozco. Entonces, creo que falta, más allá de los carabineros, una capacitación a todas las instituciones, creo que es importante que nuestras autoridades se capaciten. Desde el presidente de la República, que tira sus comentarios ridículos, estúpidos, de acoso hacia nosotros, hacia las mujeres, pero también en el área como más local, en el área comunal, en el área de la salud, en el área municipal, en distintas áreas donde nosotras nos sentimos violentadas. Eso quería comentar. Sí, súper importante lo que comentaste, Fabi. De hecho, nosotros cuando se creó nuestra organización, salimos en los diarios como las locas antipiropos.
Entonces, siendo que nosotros estábamos no era solo el piropo el tema, era más lo de la tocación, lo de las masturbaciones en público. Hemos tenido casos de hombres que se han masturbado con niñas y les han eyaculado encima. Entonces, en la micro. Entonces son casos graves que no se delimitaban solo al piropo, pero sí es molesto. Yo debo decir que en mi época universitaria no hubo un solo día en que recibía gritos de cuestiones, y son gritos ordinarios. Entonces, claramente alusivos a partes del cuerpo, ay, los pechos, ay, guachita. Entonces, porque desgraciadamente en el camino a mi universidad había muchas construcciones. Entonces, también avanzamos con respecto a eso, en que muchas empresas constructoras agregaron en sus reglamentos internos el hecho de que no se les podía gritar a las mujeres nada, porque si no, los iban a echar. Entonces, con esas medidas hemos logrado como disminuirlo, y para nosotros la ley, el objetivo de la ley para nosotros era que fuera disuasiva, más que punitiva. No, la idea no es meter gente a la cárcel y que sigamos como con este sistema penal que mancharle los papeles a la gente. No, en realidad es que la gente vea que puede recibir una sanción y que su comportamiento es delictivo. Y el tema de cómo es posible que yo ahora no pueda mirar escotes. Yo lo encuentro tremendo que una persona se sienta en el derecho como de ser dueño de la corporalidad de una mujer. Y estamos hablando con seres humanos, con racionalidad, y que no es un animal que actúa solo por instinto, y que si ve unas pechugas tiene que mirarlas. Entonces, no, eso creo que esos comentarios son anacrónicos. No, pero desgraciadamente tenemos que convivir con ellos, porque si bien nosotros estamos haciendo este cambio de mentalidad, y dentro de nuestra generación, quizás la generación un poco anterior lo ha recibido, hay gente que es como de mayor edad que se resiste al cambio. No sé cuántos años tendrá ese concejal. Yo creo que tiene que ver también desde la crianza patriarcal, y muchas veces tiene que ver con que nos olvidamos de respetarnos los unos a los otros. Y tiene que ver también con que aprendimos, hay muchos hombres que hoy día tienen 30, 40, que fueron criados bajo un sistema patriarcal y que les ha costado mucho aceptar este cambio en que la mujer ya no es algo de tu propiedad. También existe acoso de mujeres en hombres, si eso es cierto, existe, y yo lo he visto. También existe vulneración de derechos de mujeres hacia hombres, pero creo que la idea de este seminario era más que nada hablar desde el respeto, desde el conocimiento, porque nadie te puede decir que no es o es acoso callejero, o que es o no es abuso, si tú no tienes el conocimiento, y esa era el objetivo de este seminario. No sé si alguien más tiene una consulta, porque yo tengo una consulta súper práctica en realidad, Había como una que ya tengo pregunta claro.
en el chat Sí, que preguntaba a ver. si esto de las capacitaciones a la policía también se había como extrapolado de cierta manera a el, a ver, espérame, se me va a olvidar, a si se habían realizado enfoque de género, capacitaciones de enfoque de género a jueces y fiscales. Con respecto a los jueces, se creó una unidad de género este año, no, quizá, mira, a finales del año pasado o este año. Yo diría que a finales del año pasado. Y se creó una unidad de género, entonces que de hecho como va capacitando jueces con respecto al tema de género, y, pero igual no digamos que están todos capacitados. El, y la fiscalía sí también hace poco crearon un protocolo con respecto a género, y, y con los fiscales no hemos tenido problemas. No, generalmente toman los tipos penales y han formalizado cuando tienen que formalizar, cuando no hay delito, por ejemplo, en los casos en que han tomado fotos de cuerpo completo, pucha, desgraciadamente no se puede hacer nada y ahí no formalizan, pero los fiscales yo diría que han avanzado bastante en el enfoque de género. eh, Incluso con respecto a la violencia intrafamiliar, porque antes como solamente tenían como apuro de determinar las causas y llegar a suspensiones condicionales. Ahora creo que se le está dando más importancia a la víctima, y, y, y eso es por concientización en género. Yo tengo una consulta. Desde lo más práctico, tú hablaste al principio, Javi, antes de que terminemos, ya nos queda poco tiempo, hablaste de el acoso y hablaste de que compartir imágenes también era penado, también era sancionado. ¿Qué pasa? Que de repente un lolo, estoy hablando de los adolescentes, le manda una foto de las pechugas de la polola le manda una foto a él y él le dice, cáchate la mina que tengo yo, y se la envía al amigo y el amigo y el curso se lo envía y se produce. ¿Hasta qué punto es sancionado el que comparte, el que difunde? Sí, Digamos en esta cadena. desgraciadamente eso justo es lo que dije, que no está sancionado. Que no está sancionado y hay un proyecto de ley con respecto a eso, con lo del PAC. ¿Mm? Pero con respecto a nuestra ley, la persona que graba las partes íntimas y los genitales de una persona, de una mujer, en realidad yo estoy hablando de mujer, pero los tipos penales no distinguen género. Entonces, igual es raro que yo acceda a grabar un pene, pero imaginémonos que hay un hombre que está haciendo pipí y yo voy y le grabo el pene. Entonces, ahí yo también podría ser culpable del delito de captación de imágenes. Entonces, por eso es muy importante también decir que esta ley no es solo que protege a mujeres, sino que protege a mujeres y a hombres que puedan sufrir acoso sexual callejero. Porque los tipos penales están redactados en neutro. Ok, que quede súper claro eso, que protege a mujeres y a hombres, porque muchos dicen, no, esto es solo para mujeres. No, señores. Sí. El acoso sexual, la ley protege a mujeres y a hombres. Claro, No sé, Paulita. eso es lo que, disculpa, que justo como me fui como en otro lado, pero lo que te iba a responder es que en el caso de que yo grabara un pene y lo difundo, el que se castiga es la primera difusión.
Ok. En el caso de nuestra ley. Pero el otro proyecto de ley no tengo idea. Claro, Ok. según lo que yo tengo entendido, es la diferencia radica en que en esta cosa de los chicos que hacen estos packs, hay un consentimiento en la primera entrega de la foto y por ahí va el... O sea, Claro, cuando uno se lo envía, por ejemplo, a la pareja, al pinche, al pololo, como le digan, hay un consentimiento en esa difusión. Y de ahí se pierde un poco, por eso es que no puede ser como tomada como la misma ley de acoso, porque en realidad hay un consentimiento en la primera instancia. exacto. La ley PAC se supone que aborda esta otra área de las difusiones digitales. Sí. Justamente esa es la gran diferencia, que en nuestra ley la foto es tomada sin consentimiento y en un espacio público. Entonces, generalmente las fotos que entrarían en la ley PAC son fotos que han sido tomadas en espacios privados y que son tomadas con consentimiento y son enviadas con consentimiento. Lo que pasa es que cuando el receptor ya la difunde, ahí ya no hay consentimiento. Ok, muchas gracias. No sé si había alguna otra consulta. Nada. ¿No? Agradecerte, Javi, el decirle a los chiquillos y chiquillas que nos encontramos mañana para que veamos en la otra parte del seminario, pero agradecer tremendamente a Javiera por lo clarita de la exposición, por dejarnos los conceptos claros. No sé si se escucha, Paula. Sí, se escucha bien. Sí, ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se sí, escucha bien. Ah, ya, lo que pasa es que mi internet está medio inestable acá en el centro, así que me voy a sacar un poquito. La Bárbara tiene una consulta, parece, porque levantó la manito No sé si levantó la mano o... o Ah, aplaudió. sí. parece que aplaudió. Parece que El mundo aplaudió. digital es medio raro en Zoom. Sí, y más para uno que está medio añeja en la tecnología. Así que agradecer, Javiera, tu compromiso, tu darnos tu tiempo y dejarnos clarito tantos conceptos. Así que ojalá que nos encontremos mañana, chiquillos, para ver la otra parte del seminario que tiene que ver con la aplicación Voy Contigo, para ver cómo logramos hacer esas redes y aplicar todo lo que hoy día nos enseñó Javiera. ¿Ya? Así que nada, pues no sé, Paula, ¿algo más? No, eso, darle las gracias porque de verdad que fue muy claro y creo que nos da como el empujoncito para empezar a ser agentes de cambio en nuestros espacios. Y claro, dejar los invitados para mañana para que veamos juntos este tema de la aplicación, de verdad que es muy interesante y aborda mucho de lo que explicaban hoy día, de lo que se puede hacer, las redes de apoyo, el acompañamiento, la toma de pruebas. Entonces creo que es una buena instancia también para que sigamos viendo formas de erradicar el acoso en nuestro entorno. Así que eso, Así que muchas gracias. Javiera, dejar a Javiera que se despida un poquito. Sí, Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. De verdad, me voy muy emocionada con la convocatoria y que por el interés que produjo este tema. Y de verdad que bueno que les haya quedado claro, porque a veces cuando uno habla de derecho y de normas, es como un terreno bien agreste, ¿no? A veces no se entiende mucho, pero eso, espero que haya quedado bien claro. sí, muchas gracias. Sí, quedó muchas gracias. A ver si logro funcionar con cámara y audio al mismo tiempo. Despedirlos a todos, decirles que nos encontramos mañana. Muchas gracias, Javiera. Un aplauso. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros este minuto. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Un abrazo apretado de acá virtual porque es increíble Sí. cómo estuvo la convocatoria. Así que muchas gracias. Gracias, Javiera. Nos Chao. despedimos Muchas entonces, gracias. Paulita. Sí, chao.